Nuestro presidente, doctor Luis Ernesto Vargas Silva, presenta por mi conducto rendidas excusas por cuanto solo puede integrarse a la audiencia a partir de las 10 de la mañana por razones de fuerza mayor. La Corte Constitucional se propone dar apertura a la audiencia pública sobre el eje temático participación política de grupos al margen de la ley, dentro de la acción pública de inconstitucionalidad correspondiente al proceso de 9819. El ciudadano Rafael Giovanni Guarín Cotrino, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.658.272 de Bogotá, ha formulado demanda de inconstitucionalidad contra parte del artículo primero y la totalidad del artículo tercero del Acto Legislativo 1 de 2012, que corresponde a los artículos transitorios 66 y 67 de nuestra Constitución Política. El segmento demandado es aquella parte del artículo primero del referido acto legislativo conforme al cual el Congreso de la República, por ley estatutaria, determinará criterios de selección, subrayo, que permitan centrar los esfuerzos en la investigación penal de los máximos responsables de todos los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática. De igual forma, demanda en su integridad el artículo 67, cuyo tenor es: una ley estatutaria regulará cuáles serán los delitos considerados conexos al delito político para efectos de la posibilidad de participar en política. No podrán ser considerados conexos al delito político los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistemática, y en consecuencia no podrán participar en política ni ser elegidos quienes hayan sido condenados y seleccionados por estos delitos, concluye la norma demandada. Según el demandante, las disposiciones señaladas sustituyen pilares fundamentales de la Constitución. La Sala Plena de la Corte Constitucional, en consideración a los antecedentes y con fundamento en el artículo 60 de su reglamento, dispuso convocar esta audiencia pública a efecto de ampliar los elementos de juicio que han de servirle para pronunciar la sentencia en el proceso bajo estudio. Las intervenciones estarán encaminadas a resolver los siguientes interrogantes. El Estado colombiano enfrenta límites derivados del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario respecto al alcance de la participación en política de los desmovilizados en procesos de justicia transicional. Segundo, en un contexto de justicia transicional, ¿qué implicaciones tiene la participación en política de los miembros armados desmovilizados para los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos o graves infracciones al derecho internacional? Tercero, sustituye la Constitución que por medio de acto legislativo se deje a la libertad de configuración del legislador la definición de crímenes de guerra, los actos de terrorismo, el narcotráfico u otros delitos transnacionales como delitos conexos al delito político. La agenda de la audiencia ampliamente difundida tendrá la participación del ciudadano demandante Rafael Giovanni Guarín Cotrino y las intervenciones del señor Ministro de Justicia, doctor Alfonso Gómez Méndez, el señor Presidente del Congreso, doctor Juan Fernando Cristo, el señor Procurador General de la Nación, doctor Alejandro Ordóñez, el señor Fiscal General de la Nación, doctor Eduardo Montealegre Linet, el señor Defensor del Pueblo, doctor Jorge Armando Tálora, el Alto Comisionado para la Paz, doctor Sergio Jaramillo. Intervendrán por la sociedad civil el representante de la Mesa Nacional de Víctimas, doctor Jorge Vázquez, el representante del Movimiento Nacional de Crímenes de Víctimas de Estado, doctor Diego Martínez, la representante de Mujeres por la Paz, doctora Ángela Cerón, el representante del Centro de Investigación y Educación Popular, padre jesuita John Jairo Montoya, la directora para Colombia del Centro Internacional de Toledo para la Paz, doctora Claudia Medina, y la directora de la Oficina de Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional, doctora María Camila Moreno. Intervendrán igualmente los académicos, doctores Mark Friedman, Alejandro Aponte, Andrés Sarmiento, Rodrigo Primi, Kenneth Burbano Villamarín, Gonzalo Ramírez Cleves, Iván Orozco, Diego Fernando Tarapuez Sandino,
y María Carmelina Londoño. Como magistrado ponente, presidirá la audiencia. A cada expositor se le concederá el uso de la palabra por el término de 15 minutos sin excepción, al cabo de los cuales se apagará el micrófono. Cada interviniente podrá presentar un resumen escrito de la misma ante la Secretaría General de la Corporación. Los teléfonos celulares deben estar apagados. Les ruego no aplaudir. La audiencia pública está siendo transmitida en línea por la página de la Corte Constitucional, www.corteconstitucional.gov.co. La Corte Constitucional declara abierta la audiencia pública. Tiene el uso de la palabra el ciudadano demandante Rafael Giovanni Guarín Cotrino por el término de 15 minutos. El delito, cuando llega a su último grado, es un veneno que cauteriza la conciencia, sentenciaba el fundador del romanticismo francés. Eso no nos puede pasar como sociedad. Agradezco a la Honorable Corte Constitucional y al señor magistrado ponente la iniciativa de convocar esta audiencia. Vengo como un ciudadano a ejercer un derecho que me reconoce la Constitución, como un padre de familia que desea que su hija crezca y viva en un país sin atrocidades, en un país sin terrorismo, en una Colombia en paz. Hoy se cumplen 50 años de violencia desenfrenada y criminal de las FARC. ¿Quién no quiere que se acabe? No asisto a esta audiencia como un enemigo de la paz, ni como parte de una empresa criminal que quiere la guerra sin fin, señor fiscal Montealegre. Intervengo como una persona que cree en que la paz, para que sea estable y duradera, debe basarse en la justicia y en el respeto por los derechos de las víctimas. También porque creo que lo que se acuerde con las FARC y eventualmente con el ELN se debe cumplir. Los acuerdos requieren seguridad jurídica, certeza de que lo que se acuerde se llevará a cabo. En ese contexto debe entenderse la demanda cuyo trámite incluye esta audiencia. No se impugna en la demanda el derecho a la participación política de los desmovilizados. Se debate es el derecho a la participación política de quienes perpetraron graves violaciones a los derechos humanos que no adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad y que hayan cometido crímenes de guerra, actos de terrorismo y delitos transnacionales, sin importar si se trata de miembros de las guerrillas o de agentes estatales. No existe una convención, pacto o protocolo que excluya expresamente de los derechos políticos a quienes han cometido crímenes. Aún así, es equivocado en mi concepto colegir que no existe límite alguno para que los Estados puedan concederla. En el desarrollo de las instituciones jurídicas, el derecho a la participación política se ha ligado en estos contextos a la concesión previa de amnistía y de indulto, los cuales a su vez solo pueden concederse por delitos políticos o conexos. El DIH aporta un criterio. La regla, de acuerdo al protocolo 2, consiste en que a la cesación de hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado. Subrayo, la amnistía más amplia posible, es decir, no la amnistía total. Es claro que se excluyen actuaciones que no pueden ser objeto de amnistía y que por esa vía no pueden constituir conductas conexas con el delito político. Esto concuerda con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que obliga a los Estados a investigar, juzgar y condenar a quienes hayan perpetrado crímenes de guerra. La regla aquí es que los Estados no pueden renunciar a dicho compromiso. En caso de hacerlo, se activa la admisibilidad de la Corte. La jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos insiste en que las graves violaciones a los derechos humanos no pueden ser objeto de amnistía ni de autoamnistía. Tales conductas contra la humanidad en su conjunto son contra la humanidad en su conjunto, por lo que un Estado de manera unilateral no puede renunciar a su persecución penal, ni concederle las consecuencias propias del delito político. Se entiende entonces que los autores de las conductas punibles mencionadas serían objeto de persecución penal y condena, de lo que se deriva una consecuencia reconocida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El artículo 23, relativo a los derechos políticos, reconoce que la condena proferida por un juez competente en proceso penal permite restringir tales derechos, es decir, justifica la prohibición de ser candidato a cargos de elección popular, para solo dar un ejemplo. La condena por tales delitos habilita la exclusión de la participación política en el sistema interamericano. Otra norma internacional que aporta criterios, aunque no es un instrumento de protección de derechos humanos ni de DIH, es la Convención Interamericana contra el Terrorismo, que prohíbe que el terrorismo sea comprendido como delito político. La Corte, esta honorable Corte, en sentencia C-537 de 2008, al revisar esa convención, indicó que las conductas constitutivas de actos de terrorismo configuran un delito atroz que afecta gravemente bienes constitucionales que conforman los pilares del modelo de Estado adoptado por la Carta Política.
En virtud de ese carácter atroz del terrorismo, la comunidad interamericana prohíbe que se le dé trato de delito político y, por tanto, los actos de ese tipo no pueden ser conexos con el delito de rebelión. Esa norma se articula al derecho internacional humanitario, magistrados. El artículo 4 del protocolo 2 prohíbe expresamente los actos de terrorismo y el artículo 13.2 prohíbe los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil. Una interpretación sistemática de ambos instrumentos evidencia que la decisión de la comunidad internacional frente a un acto atroz como el terrorismo es la de negar el carácter conexo al delito político. Esto es importante porque, como lo reconoce la Corte en la mencionada sentencia, es el carácter atroz el que excluye la naturaleza política al delito, características que está presente también en los crímenes de guerra y en las graves violaciones a los derechos humanos. Ahora bien, las directrices de Jonet, teniendo en cuenta los instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos y del DIH, establecen medidas restrictivas que se justifican por la lucha contra la impunidad aplicables en contextos de justicia transicional. Esas restricciones comprenden medidas que descartan las graves violaciones a los derechos humanos y los crímenes de guerra de cualquier tratamiento político. A los responsables de delitos graves conforme al derecho internacional no se les puede conceder el derecho de asilo ni la condición de refugiado político. Adicionalmente, no cabrá invocar el carácter político de la infracción para evitar la extradición. Ante la gravedad de los crímenes, el elemento distintivo, que es el carácter político, que es el mismo que permite la participación política, se niega y, por tanto, se niegan la no extradición, el refugio y el asilo. Aún más, el informe sobre promoción y protección de los derechos humanos aprobado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en 2005, insta a la reforma de las instituciones estatales y señala que los funcionarios públicos y los empleados que sean personalmente responsables de violaciones graves de los derechos humanos, en particular los que pertenezcan a los sectores militar, de seguridad, policial, de inteligencia judicial, no deben continuar al servicio de las instituciones del Estado. Se excluye a quienes han perpetrado crímenes graves de la posibilidad de ser funcionarios públicos, lo que implica que no pueden ser congresistas, alcaldes, gobernadores, presidentes, concejales o diputados, no solo en el caso de los agentes estatales, sino también para los integrantes de grupos armados organizados al margen de la ley, que sean responsables de las mismas conductas. Pregunto, ¿o acaso es que las masacres, las torturas y las desapariciones respecto a las víctimas son diferentes dependiendo si las ejecuta un agente estatal o un miembro de las FARC? ¿O qué justifica una simetría que premie con participación política a un masacrador si es de las FARC, mientras a uno que sea agente estatal se le excluye justamente? ¿O qué diferencia hay entre la negativa a participación política señalada a los criminales de las AUC respecto a los criminales de las FARC? ¿Es que acaso la dignidad de las víctimas varía según el victimario? ¿Depende si el asesino es Mancuso o es Iván Márquez? Otro referente internacional es el conjunto de principios de Chicago sobre justicia transicional. El principio 4 se refiere al vetting y a las políticas de inhabilitación, en virtud de las cuales se impide a los perpetradores de violaciones del pasado participar en el gobierno o en puestos oficiales. La inhabilitación puede operar durante un periodo determinado de tiempo o puede ser para toda la vida. Los principios ratifican que los responsables de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario deben ser excluidos de participar en el gobierno o de funciones públicas, sobre todo, comillas, funcionarios de alto rango que hayan planeado, instigado, ordenado o cometido violaciones, comillas. Pregunto, si esto recae a tales funcionarios, ¿por qué no se puede aplicar a los cabecillas de las FARC y el ELN? Repito, la inhabilidad para participar en política se deriva del carácter atroz del delito, sin importar quién lo perpetre. Los principios de Chicago además señalan expresamente que se deben aplicar medidas de inhabilitación de líderes políticos. Los estados deben limitar la participación en el gobierno y en las instituciones políticas a los dirigentes que hayan planeado, instigado, ordenado o cometido graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Asimismo, aplica para la cúpula de las FARC y del ELN. ¿O por qué no? El principio los cobija, comillas, en caso de que los actores no estatales estén desarmados, desmovilizados y reinsertados en la sociedad, deben ser sometidos a políticas de inhabilitación similares a los agentes estatales, comillas, obviamente cuando son responsables de esos mismos crímenes. En conclusión, si bien no hay un instrumento, señores magistrados, que haga una referencia específica, es claro que sí existen criterios derivados del derecho internacional de los derechos humanos y del DIH que hacen parte del bloque de constitucionalidad y que significan un límite para el Estado colombiano respecto al alcance de la participación política de los desmovilizados en procesos de justicia transicional, al igual que de los agentes estatales que han perpetrado graves crímenes. Por otro lado, la Corte interroga sobre las implicaciones que tiene la participación política de desmovilizados para los derechos de las víctimas. No todos los desmovilizados son iguales respecto al derecho a la participación política.
aquellos que no sean responsables de los crímenes internacionales y los delitos transnacionales consagrados a título de referencia, no de parámetro de constitucionalidad, en la Convención de Palermo, estarían habilitados para participar en política siempre y cuando, a nuestro juicio, tal participación se haga atendiendo el conjunto de principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario. La participación, entonces, debe ser posterior, no previa, a las siguientes condiciones que deben cumplirse individual y colectivamente por el grupo frente a las víctimas. Que se concrete la desmovilización y el desarme total de la organización violenta. Que se establezca la verdad de las graves violaciones de los derechos humanos, los crímenes de guerra y el genocidio político perpetrado por las FARC contra sectores políticos como Esperanza, Paz y Libertad. Que el grupo se reconozca públicamente como victimario. Que se revele la suerte de las personas desaparecidas por ese grupo armado, al igual que la devolución de sus restos. Que se efectúe la entrega de los niños que han sido reclutados forzosamente y el reconocimiento de los múltiples vejámenes a los que fueron sometidos. Que se pida perdón público a las víctimas, a la sociedad colombiana y a la humanidad entera por las atrocidades cometidas, aceptando su realización y su responsabilidad, sin discursos justificadores que la disimulen o le quiten alcance a dicho reconocimiento. Que se cumplan las sanciones que corresponden, judiciales y extrajudiciales, y que se haga un homenaje a las víctimas causadas. Otorgar el derecho a los victimarios de gobernar a sus víctimas compromete la legitimidad del régimen democrático y afecta potencialmente la reconciliación. Pone en entredicho las calidades que deben cumplir quienes dirigen el Estado y realizar el Estado social de derecho cuyo fundamento es el respeto a la dignidad humana y la prevalencia de los derechos humanos. Dignidad y derechos que vulneraron con crímenes de tal gravedad que constituyen atentados contra la humanidad. Respecto al juicio de sustitución de la Constitución, este se realiza en el texto de la demanda, razón por la cual, teniendo en cuenta el poco tiempo que nos queda, no lo voy a explicar en detalle. Basta decir que un pilar esencial y definitorio de la Constitución política, en nuestro concepto, es que el Estado colombiano se soporta en un marco jurídico democrático, que se fundamenta en la dignidad humana, la igualdad, la protección de los derechos humanos y un orden justo, en que el derecho a ser candidato a cargos de elección popular y a ejercer cargos públicos excluye a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, graves infracciones al derecho internacional humanitario, actos de terrorismo y delitos transnacionales. Este pilar se configura a partir del preámbulo, los artículos 1, 2, 5, 40, 107, 122, 134, 179.1, 232.3 y 299 de la Constitución. Se presenta la sustitución cuando la cláusula general se invierte, pasa de la prohibición de participación política a quienes hayan sido condenados por cualquier delito, con excepción de que se trate de uno culposo o político, a una nueva cláusula. Todos los condenados, todos, podrían participar en política siempre que sus casos no hayan sido seleccionados y objeto de condena por crímenes de lesa humanidad y genocidio. El fundamento de la participación política, que es la dignidad humana, se desplaza. Ahora la participación se fundamenta en la violencia desatada y en los crímenes que destruyeron y desconocieron la condición del ser humano. ¿Cómo puede ser esto, me pregunto, compatible con el Estado social y democrático de derecho fundado en la prevalencia de los derechos humanos? Los delitos transnacionales no hacen parte de los instrumentos internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad. Sin embargo, cuando estos se ejecutan en el marco de la realización de crímenes de guerra o de lesa humanidad, sea porque se llevan a cabo para facilitarlos o financiar su ejecución, como sucede precisamente con el narcotráfico en el caso de crímenes que perpetra las FARC, deben tener el mismo tratamiento respecto a la participación política, no obstante de estar ya excluidos de la misma por ser delitos comunes. Hay que hacer, para finalizar, 3 precisiones ante los argumentos que se han expuesto en diferentes escenarios. Primera, el marco jurídico para la paz busca diferenciar el tratamiento penal en el que opera la amnistía y el indulto del tratamiento en materia de derecho a la participación política. Con ello, pretende sentar la base constitucional para que el legislador otorgue a delitos que por su atrocidad no pueden ser objeto de amnistía los efectos de la aplicación de esta figura en materia de participación política. Empero, tal diferenciación entre tratamiento penal y participación política, en mi concepto, resulta inútil, pues el tronco común de la amnistía y la conexidad con el delito político subsiste, así se separa el tratamiento penal de la participación política. ¿A qué me refiero? Dicho tronco común, que permanece inalterable con la reforma constitucional demandada, tiene que ver con las características del delito cometido. La Corte, en sentencia C-214 de 1993, destacó que la conexidad no depende del tipo delictivo, sino de las características del hecho punible en concreto. Segundo,
No es cierto que solo hasta el acto legislativo 01 de 2012 se cuente con referentes constitucionales para determinar qué es conexo o qué no con el delito político. La Constitución es el conjunto de normas que la componen, pero también lo que la Honorable Corte Constitucional dice que es a través de las sentencias. Son múltiples las sentencias expedidas por la Corte Constitucional y que se citan en la demanda, en las que trata el delito político, sus características y límites que tiene el legislador para señalar cuando se está frente a un delito de ese tipo y cómo opera la conexidad. Para nuestra jurisprudencia no existe altruismo, elemento que caracteriza del delito político en las masacres, la tortura y las violaciones a mujeres. No hay masacre altruista, no hay masacre altruista, no hay masacres que se puedan justificar en aras del altruismo revolucionario, y no es posible a la luz de la Constitución del 91 conceder ese trato a actos atroces o a delitos puramente comunes como el narcotráfico. A tal conclusión reiterada, repito, a través de una línea jurisprudencial se llegó mediante juicios en los que la Corte cotejó la Carta Política con leyes. Tales precedentes no se pueden ocultar, pretendiendo que no existe marco constitucional referente al delito político y conexo. Y tercero, es cierto que los delegatarios de 1991 buscaron que la Carta Política fuera un pacto social en el que se fundara la paz. Es absolutamente cierto. Lo que no es verdad es que no hayan impuesto límites a los medios que se utilizan para la búsqueda de la paz. Esos límites están en el artículo transitorio 12 y 30 de la Constitución. Respetados magistrados, honorable Corte Constitucional, el país rechaza mayoritariamente que se le... Doctor Guarín, ha concluido su tiempo.